Alejandro, uno de los confirmandos. Sí. Valeria, uno de los confirmandos también. Es María Gutiérrez, va a ser madrina de Valeria, de confirmación. Y ella es Elena, que también será madrina, pero de bautismo. Ayer ya ejerció a los superiores. Aquí tenemos a Paco, también ayuda mucho en la parroquia, hermana de Alejandro. Pasen delante ustedes. Pasen adelante. Sí, la lleva la hermana.
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, pidamos con insistencia la misericordia de Dios Padre en favor de esta sierva de Dios Valeria que pide el santo bautismo y a quien Él llamó y ha conducido hasta este momento, le conceda con abundancia, luz y vigor para abrazarse a Cristo con fortaleza y para profesar la fe de la Iglesia. Y que le conceda también la renovación del Espíritu Santo que con insistencia vamos a invocar sobre este agua. El señor obispo bendice ahora el agua común con la que va a ser bautizada nuestra hermana Valeria. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible. Y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo Hijo al ser bautizado por Juan en el agua del Jordán fue ungido por el Espíritu Santo. Colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre y después de su resurrección mandó a sus apóstoles y hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu Iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo muera al hombre viejo y renazca como niño a una vida nueva por el agua y por el bautismo. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El señor obispo dialoga con la catecúmena Valeria y hace la renuncia y la profesión de fe. Valeria, ¿renuncias al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncias a las acciones del mal para que no domine en ti el pecado? Sí, renuncio. ¿Renuncias a Satanás, padre y príncipe del pecado? Sí, renuncio. Valeria, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo,
en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Sí, creo. Valeria, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, antes de comenzar los sagrados misterios, reconozcamos el conocimiento de nuestros pecados. Tú que por el Espíritu mueves nuestros corazones a la fe,
que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu Iglesia en medio de los pueblos y de las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia, que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y recuerda la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor, Dios mío, que eres grande. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y recuerda la faz de la tierra. les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le agrade mi poema, y yo me alegre con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor. Pues todos nosotros lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios.
primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Señor Obispo Don Esteban, la comunidad parroquial de San Francisco de Borja de Valencia le presenta hoy a estos dos jóvenes para que por medio de la imposición de las manos y la unción del Santo Crisma reciban la fuerza del Espíritu Santo para que les ayude en su vida de cristianos y sepan dar testimonio del amor de Dios a los hombres y mujeres de este tiempo. Ellos forman parte del grupo de jóvenes de la parroquia. Han profundizado en el conocimiento de Jesucristo y en el camino del Evangelio. Han aprendido a conocer más de cerca lo que significa vivir como comunidad de creyentes, como iglesia, y se han dedicado a aceptar el compromiso de la vida cristiana. Por eso, en esta tarde se los presentamos, para que los confirme con el don del Espíritu, aquel don que recibieron ya en su bautismo y Valeria ha recibido hoy, y que hoy llegará en ellos a plenitud y los incorporará de un modo más pleno a la comunidad cristiana. Como responsable y párroco de esta comunidad parroquial, tengo la alegría de presentarlos para que usted les confiera el sacramento del Espíritu. Estos son los nombres de los que van a recibir el sacramento de la confirmación. Valeria Gómez Valdés. Presente. Alejandro García Messi. Presente. Toda la comunidad dice con el señor obispo: demos gracias a Dios. Queridos hermanos sacerdotes, especialmente don Pedro, nuestro párroco, queridos asistentes, y especialmente a Valeria y Alejandro.
Alejandro, ¿no? A sus padrinos y a todos ustedes familiares que estáis aquí en esta celebración. Os tengo que confesar que estas celebraciones son de las más bonitas que preside el obispo. Es toda una catequesis, no solo para ellos, sino para todos vosotros que asistís. Mirad, hoy vamos a celebrar 3 sacramentos, que son como 3 peldaños para la unión con Cristo. El bautismo, que ha recibido Valeria, la confirmación, que van a recibir los dos, y finalmente la Eucaristía, que vais a recibir todos los que se acerquen aquí al altar. Yo quisiera brevemente hacer una pequeña catequesis sobre lo que significa cada uno de estos sacramentos, porque en el fondo todos estamos unidos en esos 3 sacramentos, que es la maduración de la vida cristiana. Por ejemplo, tú, Valeria, hace años, pocos, pero eres muy joven, naciste a la vida. Todos hemos nacido a la vida en un momento. Hemos recibido de nuestros padres la vida biológica. Es una vida que comienza en el nacimiento, se va creciendo en la juventud, luego llega la madurez, finalmente la vejez y el paso a la vida eterna. Es decir, es una marcha que vamos avanzando en edad, vamos creciendo. Es la vida biológica. Esa vida comienza el día de nuestro nacimiento y termina el día de nuestra muerte. Pues bien, hoy Valeria, tú también, y todos nosotros hemos recibido además una nueva vida. Es la vida de la gracia, la amistad con Jesucristo y con el Padre y el Espíritu. Es decir, esa vida es nueva. Lo hemos recibido todos, pero es una vida nueva que comienza el día de nuestro bautismo y que ya no termina, y que salta por encima de la muerte y se continúa en la vida eterna con Dios. Es una vida que nos hace pertenecer a la Iglesia, al pueblo de Dios, y es una vida que nos da la gracia santificante, la amistad íntima con Cristo y con la Iglesia. Y esa vida la hemos recibido todos. Y esa vida no termina. Es una vida de la gracia, una relación de Dios con nosotros que perdura para siempre. Para siempre. El bautismo es como la puerta, como hemos entrado hace un momento en la Iglesia, el bautismo es la puerta que nos penetra en la Iglesia y con ello en el pueblo de los hijos de Dios. Pero además del nacimiento corporal de nuestros padres, nosotros vamos creciendo. Y llega un momento en que ese crecimiento de niños nos hacemos jóvenes. Con gustos ya podemos vivir por nuestras propias fuerzas, ya no necesitamos la ayuda constante de un padre, una madre. De alguna manera se nos ya da la libertad para poder decidir por nosotros. Llega un momento en nuestra vida en que cada uno tiene que orientarse en una dirección. Pues yo quiero hacer formación profesional, yo quiero hacer el bachillerato, yo quiero ir a una universidad, pues yo me gustaría ser tal cosa, pues yo quisiera hacer tal otra. Ya en esas decisiones ya no intervienen los padres. Antes, cuando éramos pequeños, nos apuntaban a un colegio y decían, mañana tienes que ir al colegio. ¿Por qué? Porque sí, porque lo digo yo. Es decir, cuando vivimos en esa vida infantil, son otras las personas que toman las grandes decisiones por nosotros. Pues bien, la confirmación es la fuerza del Espíritu Santo para que deis un giro a vuestra vida. Hoy
por eso viene el obispo, viene a daros el Espíritu Santo. Y es una elección vuestra. Muchos jóvenes de vuestra edad pues no se confirman. A mí eso no me importa, pues no me gusta. Yo no quiero ser cristiano, pues yo la verdad vivo muy bien así. ¿Para qué ir a la iglesia? Si es que, bien, es una opción. Vosotros habéis salido ganando, habéis tomado otra opción libre. Yo quiero recibir el don del Espíritu, quiero robustecerme en la vida cristiana, quiero decir sí al obispo de que voy a ser cristiano para siempre, porque seréis buenos cristianos o malos cristianos, pero para siempre cristianos, porque hoy vais a ser sellados en la frente con el don del Espíritu Santo. Para siempre vais a ser cristianos. Y eso es una opción libre. Ahí ya me han intervenido, podrán vuestros padres o familiares haberos dicho, oye, sería bueno que te confirmaras, pero eso es una decisión libre. Ahora muchos chicos se confirman y otros no. Vosotros habéis elegido el buen camino. Quiero ser cristiano, señor obispo. Cuando erais pequeños, pasaba a ti, pues tú no podías decir que querías ser cristiano, pero fueron tus padres o padrinos los que dijeron, yo quiero que sea cristiano. Hoy sí, hoy os lo voy a preguntar ahora, y delante de todos vais a decir, renuncias a esa... renuncio. ¿Crees en Jesucristo? Creo. ¿Quieres ser cristiano? Quiero. ¿Quieres ser miembro de la iglesia? Quiero. Lo vais a hacer vosotros solos. Vais a tomar esa decisión libre. Entonces, fruto de ello, yo os voy a marcar en la frente con el sello, con el puño del Espíritu Santo. Para siempre. Repito, que para siempre vais a ser cristianos. Luego ya en vuestra libertad seréis buenos cristianos, malos cristianos. Lo recordaréis o os olvidaréis, pero siempre tendréis ante Dios la marca de haber dicho sí a Cristo, por lo tanto la marca del Espíritu Santo. Segundo sacramento. Pero es que vamos a seguir. Entonces yo me voy detrás, aquí, al altar, empezaré una acción de gracias a Dios por el envío del Espíritu Santo, lo que llamamos el prefacio. Y a continuación cogeré pan y vino y repetiré lo mismo que hizo Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es decir, el Señor quiere hacerse presente cada vez que nos reunimos los cristianos de una forma sacramental, realmente presente, escondido en ese pan, en ese vino. ¿Y qué consigo? ¿Para qué nos hace? ¿Qué nos aporta la primera comunión? Que vas a recibir hoy tu Valeria, y tú ya habrás recibido otras, pero ¿qué nos aporta la comunión? Mirad, un gran cristiano, que fue San Pablo, acuñó una frase diciendo, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es decir, cuando comulgamos, me vas a permitir una palabra que sobre todo las mamás la conocen bien. Estamos preñados de Cristo. Cuando una mujer va a dar a luz, cuando está gestando, siente dentro de ella que hay otra vida, que es distinta, pero que está tan íntimamente unida que la lleva dentro. Pues dentro de un momento, vosotros vais a estar preñados de Cristo. Lo vais a tener dentro. El Hijo de Dios, el Señor de la historia, el que no cabe en el universo entero, va a estar dentro de vosotros con la pequeña forma consagrada que yo voy a hacer. Es decir, vais a estar en unos momentos viviendo tan intensamente esto que vais a poder decir con San Pablo, es Cristo quien está aquí, es Cristo quien vive. Mirad, nosotros los cristianos tenemos una costumbre, no sé dónde tenéis el sagrario, ahí, ¿no? La capilla, aquí detrás. Pues cuando entramos, como habéis visto, hemos hecho una peregrinación, una reverencia,
Los que podían arrodillarse se han arrodillado, yo no puedo, porque tengo una faja por problemas de la espalda. Pero cuando pasamos ya a misa, nos arrodillamos. Hoy vais a ser sagrarios de Cristo. Vais a tenerlo dentro. Es decir, igual que nosotros en Sagrario reconocemos la presencia de Cristo allí, hoy vamos a reconocer en vosotros y en todos los que comulguen la presencia de Cristo, preñados de Cristo, unidos a Cristo. Tres sacramentos muy bonitos que son como una especie de escalera que nos lleva a la perfección de la vida cristiana. Nacemos por el bautismo a la vida eterna, maduramos y nos fortalecemos con el don del Espíritu Santo, la afirmación, y nos unimos a Cristo y a toda la Iglesia, la parroquia, con toda nuestra parroquia, con toda la Iglesia de todo el mundo, por la reunión del Espíritu Santo. Yo tengo a Cristo dentro, tengo el Espíritu Santo, tú tienes a Cristo dentro, tú tienes el Espíritu Santo, Él tiene Cristo dentro, Él tiene el Espíritu Santo, los que están en este momento disparcidos por el mundo tienen el Espíritu Santo, han recibido a Cristo. Nos unimos a la Iglesia de Dios. Una ceremonia muy bonita que vamos ahora a comenzar por la renuncia al mal, al pecado, a Satanás y a una afirmación de vuestra fe en Jesucristo para que sea fortalecida por el don del Espíritu Santo. El signo de la luz es el signo de Cristo. En la noche pascual, la iglesia queda oscuras y se enciende el cirio y se encuentra Cristo. Hoy vosotros vais a ver a Cristo y esa luz que el bautismo vuestro hoy el venga la luz es el signo de Cristo a vosotros. En los jóvenes, antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que renovéis a Dios, pastor de la Iglesia, y ante los fieles aquí reunidos, testigos de vuestro compromiso, la fe de vuestros padres y padrinos, de la unión de toda la Iglesia, profesando el día de vuestra Iglesia. ¿Estáis dispuestos a luchar contra el pecado que se manifiesta, entre otras cosas, en el egoísmo, la envidia, la venganza, la mentira, la sensualidad? Sí, estoy dispuesto. Fuerte, bien fuerte, ¿eh? No tengáis miedo, fuerte. Todo sea, oiga, profeta de Padre, ¿estáis dispuestos a perdonar cuando os hagan una injuria, a amar incluso a los que no os quieren bien, a ayudar a los que os necesiten, aunque no sean vuestros amigos? Sí, estoy dispuesta. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy nos será comunicado de modo singular
por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? Sí, creo. ¿Creéis en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. De acuerdo con el Evangelio de Jesucristo, ¿confiaréis siempre en Dios en todas las circunstancias de la vida? Sí, confiaré. En la medida de vuestras fuerzas, ¿confiaréis, trataréis a todos los hombres como hermanos vuestros? Sí, los trataremos. Poco a poco, en el camino de la perfección cristiana, ¿imitaréis en todo a Jesucristo? Sí, lo imitaré. Pensando en los jóvenes que pasan de la religión, ¿trabajaréis por la salvación de todos los hombres? Sí, trabajaré. Pues esta es nuestra fe, y esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Después de renovar las promesas bautismales, ahora a los obispos les impondrá las manos al igual que hacían los apóstoles. La imposición de manos es uno de los gestos que aparecen habitualmente en la historia de la salvación y en la liturgia, para indicar la transmisión de un poder o de una fuerza o de unos derechos. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle que derrame el Espíritu Santo sobre estos hijos de adopción, que renacieron ya la fe eterna en el bautismo, para que los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen perfecta de Jesucristo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua del Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo defensor. Llénalos de espíritu, de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos llegado al momento culminante de la celebración. El señor obispo les impondrá la mano y los guardará con la cruz gloriosa de Cristo para significar que son propiedad del Señor. Los ungirá con óleo perfumado. Ser crismado es lo mismo que ser Cristo, ser Mesías, ser ungido. Y ser Mesías y Cristo comporta la misma misión que el Señor: dar testimonio de la verdad y ser, por el buen olor de las buenas obras, fermento de santidad en el mundo. El señor obispo moja el dedo pulgar de su mano derecha en el santo crisma y hace con el mismo señal de la cruz sobre la frente del confirmado. Padre, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Y con tu espíritu. Aquí, al ladito de cuidado.
explicar lo que ha cambiado en ti. Vamos a ponerte una vestidura blanca, que es el signo de la gracia santificada. Ya lo tuviste, día de tu bautismo, pero muy pequeño, eres un signo bonito. Ahora ya continuamos la misa en el tercer sacramento, la comunión, en el que vamos a participar. Vamos a empezar por ellos. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, ya que es una la misma fe, la esperanza y el amor, que el Espíritu Santo ha infundido en todos nosotros, que nuestra oración sea también unánime ante la presencia de nuestro Padre. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Antonio, por el obispo don Esteban, que preside esta celebración, y por los demás obispos auxiliares, que tengan siempre en su corazón el gozo que viene de Dios y lo sepan transmitir con espíritu fraterno. Roguemos al Señor. Para que disfrutemos de la desbordante vida que nos rodea y hagamos de cada día una obra de arte con nuestras buenas acciones, roguemos al Señor. Para que sepamos sacar todas las riquezas que hay sembradas en nuestro interior y lleguemos a ser verdaderamente auténticos, roguemos al Señor. Para que todos estemos unidos por la amistad y el amor mutuo, para que seamos aceptados y queridos tal como somos, roguemos al Señor. Para que sigamos dejándonos querer por Jesús y confiemos en Él, roguemos al Señor. Para que sepamos mantenernos firmes en los momentos en que todo parece perdido, sabiendo que Jesús está con nosotros. Roguemos al Señor. Por nosotros y nuestra comunidad parroquial de San Francisco de Borja, por todos los cristianos y por todas las comunidades, para que la fe nos mueva a un compromiso más decidido a favor de la justicia y los derechos humanos, sobre todo de los que no tienen voz y sufren la marginación de nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que diste a los apóstoles el Espíritu Santo, quisiste que por ellos y sus sucesores fuera transmitido a todos los fieles. Atiende nuestras súplicas y concédenos que lo que tu amor realizó en los comienzos de la Iglesia se realice también hoy en el corazón de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el pan, el mayor signo de sencillez que puede haber, y con el que tú has decidido quedarte entre nosotros, que aprendamos de
pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de la verdad revelada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros y con todo tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de las lenguas en la confesión y la misma fe. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria y cielos y Cristo. Santo, 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 Santo es el Señor, Santo es el Señor, del universo. Santo es el Señor, del universo. Llenos está cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado a vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el misterio de nuestra fe. Señor.
mediante la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de ser de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que tuviese hasta aquí otro programa y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco, el Antonio, y sus obispos auxiliares, Esteban, que preside esta celebración, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su bendición por la paz. Acuérdate también de nuestros hermanos Emilio Grau Carpio, Juliana Malerva, José Gil Robles y Josefa Martínez Martínez, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, a mi Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la luz, la paz y la verdad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Alma de Cristo, santifícate. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, enfriádame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Dios, que has comunicado a la Iglesia los bienes del cielo, conserva la gracia que le has dado para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual acreciente su fruto para la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros y con tu espíritu. Antes de recibir la bendición, señor obispo, quiero agradecerle en nombre de esta comunidad parroquial de San Francisco de Borja de Valencia que hoy se haya dignado acompañarnos y a presidir esta celebración tan solemne de la iniciación cristiana de nuestra hermana Valeria, de la recepción del sacramento de la confirmación de Alejandro. Tenía ganas de que pudiera acompañarnos en esta celebración que ya estaba programada para el tiempo del COVID. Tuvimos que posponerla, estábamos confinado todos, y ahora, aunque hemos sido con un grupo reducido de personas, porque así lo requieren las autoridades sanitarias, hemos querido celebrar con toda solemnidad este ingreso en la Iglesia de Valeria, la recepción del sacramento del Espíritu Santo de Dios. Una gran alegría porque son dos jóvenes comprometidos con nuestra parroquia, en la vida parroquial trabajan mucho y se esfuerzan cada día por ir caminando hacia Jesucristo en comunión con la Iglesia. Ellos también quieren hacer ahora la acción de gracias. Proclaman nuestras almas la grandeza del Señor. Excelencia reverendísima, reverendos señores, hermanas y hermanos. Qué gozo más grande que el que hemos vivido en la tarde de hoy, 24 de julio de 2020. Qué emoción más grande haber podido disfrutar juntos del día de hoy. Desde luego, un hecho que quedará sellado para siempre en nuestras vidas. Hoy no es un día para olvidar. Efectivamente, el día de hoy marca el fin de una etapa, pero el principio de otra. Una nueva etapa de madurez en mayúsculas, de vinculación con los sacramentos y con la comunidad parroquial. Sería imposible agradecer uno por uno a las personas que nos han acompañado durante este tiempo de preparación. Muy difícil porque han sido muchas, pero empezaremos por las aquí presentes. Nos sentimos afortunados porque todo un obispo ha venido aquí, a esta humilde pero muy unida comunidad parroquial, a conferir los 3 sacramentos de iniciación cristiana a Valeria y a mí el sacramento de la confirmación. Así que, don Esteban, decirle que estas puertas están abiertas siempre que quiera y que aquí tiene un grupo de jóvenes dispuesto a colaborar con su misión pastoral. No nos olvidamos de rezar por usted, hágalo también por nosotros. Muchas gracias, don Esteban. Querido don Pedro, quizás haya sido usted una de las personas más importantes en el camino de preparación que hemos mencionado. Admiramos tanto su persona, su ejemplo, su fidelidad al Señor y a la Iglesia y su amor por los más vulnerables, no solo de nuestra demarcación, sino también de nuestra archidiócesis. Sabemos que reza por nosotros y por nuestras familias y que jamás le podremos devolver cuanto ha hecho por nosotros. Muchas gracias, don Pedro.
querido don Pablo María, gracias a usted también por acompañarnos hoy en un día tan especial, por acompañarnos también durante el periodo de preparación y por el ejemplo vivo en nuestras vidas. Aunque no presentes, tenemos que agradecer también las oraciones y el testimonio de otros sacerdotes que nos han acompañado y que hoy no han podido asistir, especialmente los reverendos señores don Francisco Luis Ramírez Jimeno, don Juan José Llorens Llorens, don Ludwig Sánchez Vizcaíno, don José Miquel Ibáñez y don Ángel Santamaría Balaguer. De igual forma, hoy tengo especial recuerdo del reverendo señor don José María Albert Carpio, quien me bautizó en esa pila bautismal el 24 de marzo de 2004 y quien me dio mi primera comunión el 27 de mayo de 2012. Hoy ya no está entre nosotros, pero estoy seguro que yendo esté, nos acompaña. Gracias al ministro del altar, Paco. Tampoco puedo olvidar a las hermanas franciscanas y a los hermanos maristas, quienes me han formado en valores de verdad. Y hoy es un día en el que la familia cobra gran importancia, no solo por haber acompañado a sus hijos en este camino de fe, sino por compartir la alegría que sienten con ellos y por ellos. Gracias, papás, por haberme traído hasta aquí el día de mi bautizo y por haberme dado la libertad de poder ser miembro de esta comunidad parroquial. Gracias a mis hermanos, porque juntos hemos formado siempre una gran piña, porque nos queremos y jamás nos vamos a separar. Gracias en especial a mis 4 abuelos, no solo por haberme formado y por haber formado parte de mí, esencial de mi vida, sino por enseñarme una gran cantidad de valores que hoy pongo en práctica. Gracias a mis tíos, padrinos de bautismo y demás familia que hoy me acompañan. Tampoco podemos olvidar a esta gran comunidad parroquial de San Francisco de Borja de Valencia, sencilla, humilde, pero unida, familiar, que nos acogió desde el primer momento, desde el Consejo de Pastoral, el grupo de liturgia, el grupo de Cáritas, los grupos de itinerario diocesano de formación, el grupo de pastoral de la salud, el coro parroquial, la cofradía de la Virgen de los Desamparados, la adoración nocturna, el grupo de ministros del altar, el de ministros extraordinarios de la comunión, el departamento de fondos. Con nuestras sesiones de forma online, sin perder el contacto ni un día. Y si el grupo de jóvenes ha sido uno de los motores fundamentales en nuestra vida de fe, también lo ha sido la Asociación Apostolado de la Divina Misericordia, cuya sede se encuentra en nuestra parroquia y cuyo presidente es nuestro párroco. La vida nos cambió los miércoles, cuando un grupo de voluntarios salimos de aquí a encontrarnos con los más vulnerables, con los sin techo, no solo a dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, sino a acompañarlos semana tras semana. Pues créanme, solo nuestra presencia basta, la alegría con la que vamos y con la que ellos nos reciben. Ha sido una de las cosas más importantes en nuestra vida. Gracias a todas las voluntarias y voluntarios, a todos los socios, devotos y colaboradores de la asociación. En especial, damos gracias al hermano Israel, responsable de la pastoral, porque sin él nada de esto sería posible. Cada día aprendemos cosas nuevas con él y es una de las personas más queridas dentro del grupo. Gracias de todo corazón por todo lo que haces con nosotros y por seguir acompañándonos a vivir experiencias como la del miércoles. Cuántas aventuras por compartir, hermano. Cuántas risas y cuánto bien. Que sepas que te admiramos muchísimo. Cuenta siempre con nosotros. Gracias también al organista Jaime Santa Cruz por haber aceptado acompañarnos esta tarde. Por último, a nivel personal, quería agradecer también a mis madrinas, a mi padre, a Cristina, a mi hermana Ana, a mis tíos y a Celia, por apoyarme y acompañarme en el que podría decir que es el mejor día de mi vida. En definitiva, gracias a la comunidad parroquial. Hoy ya soy una de vosotros. Rezad con nosotros. Nosotros lo hacemos por vosotros. Gracias a todos. Un fuerte aplauso para ellos. Francisco, yo también estoy muy contento de que ustedes estén con nosotros. Ha sido una gran alegría poder disfrutar de tu presencia en
sabemos que nos quieres. Cuando Valeria y Alejandro te hicieron la invitación de acompañarnos, no faltaste a la cita y hoy has querido estar presente. Gracias también por tus oraciones. Cuenta con las nuestras. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.